Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con formaciones muy variadas, con una vocación especial por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Y en nuestro equipo contamos con especialidades de casi todo lo que está inventado o por inventar, y tenemos en común que nos define la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos. Vamos, lo que estáis escuchando ahora mismo. Nos beneficiamos del saber del resto del equipo para reinventarnos y estar al día en qué habría que comer o no según cada persona y situación. Hoy vamos a hablar sobre una parte de la nutrición deportiva, específicamente sobre la alimentación en los deportes de equipo, ¿no? Que es a lo mejor un campo de la nutrición deportiva que no se conoce tanto como el resto. Para ello tenemos de invitado hoy a nuestro compañero Jorge Loyola, que además de ser dietista nutricionista en Aleris Madrid, es técnico en actividades deportivas y por lo que sé también jugó al fútbol hasta entrenó equipos. Así que eso de jugar en equipo y cómo deben comer, algo debes saber. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carolina? Bueno, sí, durante mi vida, además de jugar distintos deportes, sí que me dediqué mucho a jugar fútbol. Muy buena parte de mi vida jugué a fútbol. Y también tengo titulación de entrenador de fútbol, entonces también tengo experiencia como entrenador, no solo como jugador. Y pues lo complementé con la parte de nutrición deportiva y eso me ayuda ahora en mi labor profesional. Bueno, entonces, además de conocer la parte de nutrición en deportes de equipo, también sabes un poco de cómo se organizan esos deportes, por lo que veo, ¿no? Sí, de organización, de entrenamiento también. Bueno, si hubiera sabido todo lo que sé de entrenamiento y de nutrición deportiva, quizá no estaría aquí ahora mismo. Claro, a lo mejor estarías entrenando equipos, ¿no? Quizás, no lo sabemos. Estupendo. Bueno, Jorge, pues para empezar un poquito a hablar de esta parte de la nutrición deportiva, de la que trata este capítulo, ¿cuál crees tú que es la principal diferencia de los deportes de equipo respecto a los deportes individuales? ¿Es más complicado a nivel de nutrición y a nivel de organizar las tomas o es exactamente igual que los deportes individuales? A ver, quizá lo que puede ser más complicado es que no todos terminan jugando lo mismo, es bastante más intermitente, hay descansos. Esos descansos ayudan para, pues eso, rehidratarte o para recuperar azúcares, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los deportes de equipo casi todos son como una combinación de parte de fuerza, parte de resistencia, ¿no? Esa intermitencia pues hace que sean fuerza-resistencia. Es verdad que hay deportes individuales que también lo son, como el tenis, pero en general muchos deportes individuales terminan siendo puramente resistencia o puramente fuerza, ¿no? Y casi todos los deportes de equipo son combinados, fuerza-resistencia, por lo que hay que tener más cosas en consideración y que no solamente tienes que hacer una planificación para un solo deportista, tienes que tener en cuenta todos los jugadores. Entonces, si se tiene que tener en cuenta a nivel nutricional cada jugador que compone el equipo, me imagino que depende de la posición que tenga cada jugador del equipo, la alimentación variará en cada uno, ¿no? Sí, a ver, lo que varía más es si uno de los jugadores pues no se mueve, que casi siempre se nos viene a la cabeza el portero o la portera, ¿no? Que se mueven mucho, que ahí sí que tienen un componente más de fuerza quizás, ¿no? Tienden a estar más fuertes y no se practica tanto la parte de resistencia porque no están corriendo, no están moviendo por todo el campo como el resto de jugadores. Luego sí que hay diferencia, hay jugadores que tienden por su posición a ser más explosivos o tienen que ser más explosivos y otros no tan explosivos, también por sus propias características físicas, ¿no? Entonces, la
diferencia en ese sentido sí que viene, pues los que juegan en campo tienen más gasto, por lo tanto tienen que tener una serie de consideraciones energéticas / alimentarias, y los que juegan en portería o que se mueven menos, pues tienen otras, ¿no? Tienen un gasto mucho más pequeño, ¿no? Y también en ese sentido, pues no todos juegan lo mismo, lo que decía al principio, ¿no? Y también esos jugadores que, aunque jueguen en campo, pero jueguen bastantes menos minutos que los jugadores que tienden a ser titulares, también tienen un gasto más pequeño, y eso hay que tenerlo en cuenta. Tú no puedes pretender dar a un deportista que juega 10 minutos el fin de semana, que pues hay muchos casos así, a los que juegan 90 minutos o 60 minutos, ¿no? Que hay una diferencia muy grande, y no lo puedes pretender que coma lo mismo un jugador que es portero o portera, que está en portería pues casi todo el partido, que los que están en campo, ¿no? Juegan todo el partido. Entonces ahí hay una serie de diferencias. Que me imagino que, bueno, el ejemplo que se nos viene a la cabeza rápido es el fútbol, pero esto también sería aplicable a otros deportes de equipo, pues como el baloncesto y etcétera, ¿verdad? Sí, el balonmano, por ejemplo, que también tiene porteros, el hockey, y bueno, el baloncesto casi todos se mueven. Es verdad que, por ejemplo, si hay jugadores que jueguen de centro, de pívot, pues se mueven menos que los que juegan de escoltas o de base, por ejemplo. Ahí sí que hay diferencias, pero en general sí que tenemos que tener en cuenta que hay que aportar la energía en ese sentido, ¿no? En si juegan más y juegan menos, y las posiciones en las que juegan. Y lo que también solemos ver en deportes de equipo es que generalmente pues son deportes que suelen ir por temporadas, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso del fútbol la liga, o en el caso del baloncesto la liga de básquet, ¿no? Que suele ir variando de temporadas o campeonatos. ¿Se tiene que modificar la alimentación según la temporada en la que se encuentre el equipo, o no varía con respecto a la normalidad? Puede variar, no tiene por qué. Hay que tener en cuenta que pues hay distintos objetivos, como en cualquier persona, ¿no? que asiste a consulta. Entonces, pues puede haber personas que vienen a consulta que quieren perder peso y juegan, ¿no? Que se notan que están un poco, porque también hay que tener en cuenta que mejorar la composición corporal dentro de la práctica deportiva te puede ayudar a mejorar tu rendimiento. Entonces, tú puedes tener un objetivo de mejora de composición corporal durante temporada. Tú, para mejorar la composición corporal, pues tienes que entrar en cierto déficit energético, ¿no? Para poder perder esa masa grasa que queremos. Entonces, aunque estés dentro de temporada, que dentro de temporada se suele buscar un rendimiento, pero quieres perder masa grasa, pues estás en un déficit. Entonces, sí que las diferencias en cuanto a la alimentación, ya más allá de posiciones, que ya lo hemos comentado, es según objetivo y según momento de la temporada también, ¿no? Entonces, según objetivo, pues tenemos que quiero mejorar mi composición corporal, que simplemente quiero mejorar rendimiento. También podemos entrenar pues distintas rutas metabólicas, que eso ahora hablamos. Y según temporada, pues sí, tenemos cuando no hay competición, ¿no? Lo que vendría a ser la temporada baja o pretemporada. Y luego tenemos, dentro de la misma competición de la temporada, pues tenemos la semana de entrenamiento, que hay días de descanso en la semana de entrenamiento, hay días de entrenamientos de campo que son más de resistencia, hay a veces que pues nos metemos en fuerza en el gimnasio, ¿no? De regeneración si vienes de un partido, luego tienes el partido, luego tienes el día de antes de partido. Entonces, todos esos días que pues casi siempre tenemos un microciclo de semanal, en la que pues cada día tú haces una serie de recomendaciones alimentarias, pues sí que va variando. Entonces, ahí dentro de la temporada sí que varía la alimentación. Entonces, por ejemplo, para poner ejemplos, porque estamos todo en la teoría, ¿no? Tú el día que no entrenas, el día que vas a descansar, bajas tu ingesta energética, no tienes que comer tanto porque no vas a gastar, ¿no? Entonces ahí pues pautamos o recomendamos comer menos cantidad de alimento porque lo necesitas. Si además pues quieres perder algo de grasa, porque también estamos en esa fase de mejora de la composición corporal, pues además entramos en un déficit energético, ¿no? Sin embargo, si vienes de un partido y tienes que recuperar energía, pues puedes meter un poquito más de hidrato de carbono, ya que has gastado el día anterior. Luego, si tienes un entrenamiento de campo, pues tienes una serie de gasto energético pues más alto, entonces metes más cantidad de comida que vengan de hidratos de carbono, porque también hay que recordar que el hidrato de carbono es muy importante para
para poder rendir bien energéticamente. Y luego dentro de campo también hay diferencia, porque en según qué deportes hay entrenamientos específicos de más de técnica, ¿no? Pues el baloncesto, por ejemplo, se trabaja mucho técnica, ¿no? Que no es tan exigente a nivel energético, pero también es de campo. Entonces tienes gasto, pero no tanto como si estuvieras en un entrenamiento que, por ejemplo, casi todos los que practicarán deportes de equipo, pues juegas sábados, domingos, los entrenamientos más fuertes suelen ser el miércoles y el jueves, ¿no? Y tienes un entrenamiento más suave el lunes, que a veces es regenerativo, que ahí pues no tienes tanto gasto, entonces no metes tanta energía. Luego ya hacia viernes o sábado pues también ya te baja la carga de ejercicio, pues ahí también metes un menor gasto energético. Sin embargo, si juegas el domingo, el sábado, pues ya vas haciendo una especie de sobrecarga de glucógeno, metes más hidrato de carbono ya desde la comida y la cena, ¿vale? Para llegar con tus reservas de glucógeno muscular, pues en buenos niveles para rendir bien en el día del partido, ¿no? Que suele ser el domingo. Si es el sábado, pues el viernes empiezas ya con esto que estamos hablando. Y esto también va variando, depende si vas a ser titular, si no vas a ser titular. Yo cuando era entrenador, a mí me gustaba dar la alineación el día de antes para que ya se fuera preparando el jugador de cara al partido. Hay otros que dan la alineación el mismo día, entonces pues no sabes si vas a jugar o no vas a jugar, si tienes que comer más o menos hidrato, ¿no? Pues te tienes que preparar como si fueras a jugar igualmente, ¿no? A mí sí que me gustaba dar la alineación el día de antes también porque a nivel psicológico ya te vas preparando, ¿no? Y dices, ya me tengo que cuidar, tengo que dormir bien, etcétera, etcétera. Entonces, ¿crees que es importante tenerlo como herramienta de planificación, ¿no? Eso que tú hacías cuando entrenabas equipos, dar la alineación a lo mejor un día antes permite tanto al entrenador como al deportista prepararse, ¿no? Tanto a nivel alimentario como a nivel de hábitos para prepararse para esa competición, ¿no? A mí me gustaba, ya luego cada entrenador lo hará de distintas formas, porque también es verdad que si un jugador ve que no va a ser titular y porque, bueno, tienes que elegir, pues en algunos 5 jugadores, en otros 11 jugadores, lo que fuera, pues se puede desanimar, luego pues ya no se cuida, se duerme más tarde, es fin de semana, pues también optan por alimentos o por bebidas no tan recomendables y entonces pues ahí si no dices la alineación pues quizá se cuida porque dice hoy no, quizá juegue mañana desde el inicio y no caes en esto. Pero bueno, eso pues, yo hacía eso, pero no todo el mundo tiene por qué hacerlo naturalmente. Y pues eso, entonces hablando dentro de la temporada, luego en temporada, cuando es pretemporada, pues aquí es donde podemos trabajar más seriamente esas adaptaciones que hablé en objetivos, ¿no? Pues si quieres una mejora de la composición corporal, es mucho más fácil irla a conseguir cuando no hay competición, pues porque no tienes que jugar partidos ni ganar, que al final pues lo que uno está buscando en un deporte de equipo es ganar. Entonces sí que puedes meter restricción energética un poco más alta, podemos trabajar distintas rutas metabólicas, podemos aumentar de masa muscular también. Oye, vamos a meter un superávit energético, vamos a buscar construir más masa muscular, pues aquí también se puede trabajar, ¿no? Entonces sí que en temporada baja podemos aprovechar para todo eso o meter algunos ciclos de alimentación baja en hidratos de carbono para buscar ciertas adaptaciones y ver cómo responde y luego eso ya trasladarlo a la temporada. Si empezamos a hacer todos estos especies de experimentos, por así decirlo, de alimentación que sale un poquito de lo que es la búsqueda pura y dura del rendimiento deportivo, pues no puede salir todo bien si lo haces en temporada y te puedes dejar partidos sin rendir bien, por lo tanto que se traduzcan en derrotas y no tu objetivo final, que pues es ser campeón o ascender o lo que fuera, ¿no? Y bueno, Jorge, me imagino que como especialista en nutrición deportiva, pues encontrarás deportistas que cometen una serie de errores bastante frecuentes y comunes a la hora de alimentarse, ¿no? Dependiendo del tipo de deporte. Sí, a ver, en general los deportistas, si no están un poco concienciados en temas de nutrición deportiva, tienden a comer bastante mal, porque dicen, no, pues como estoy delgado, delgada, corro mucho, hago mucho ejercicio, pues no subo de peso, pues como lo que yo quiera, ¿no? Y sí que en cuanto tú das una serie, ya no de búsqueda de rendimiento deportivo, que pues para eso pues cuentas macronutrientes, timing en tanto el momento del día, tal cual, simplemente con muchos consejos de mejora de tu alimentación, como sería para cualquier otra persona, ya encontramos mejora del rendimiento deportivo y te lo dicen, oye, simplemente con hacer esto estoy rindiendo súper bien. ¿Y qué serie de consejos darías tú a nivel de nutrición a todos esos deportistas,
tanto individuales como que jueguen en deportes de equipo, que nos estén escuchando? ¿Qué consejos les darías? Pues, y esto ya con mucho que me encuentro en consulta, ¿no? Como anécdota, muchos deportistas que restringen mucho el consumo de hidrato de carbono. Esto viene mucho por una serie de mitos alimentarios que existen, ¿no? Que el hidrato muchas veces pareciera que es lo peor del mundo y que pues no tiene cabida en una alimentación. Y creo que hay que ser muy consecuentes con el estilo de vida o con los objetivos que tengamos. Esto para todo, ¿no? Si tú eres una persona que realiza una buena cantidad de deporte y estás buscando mejorar tu rendimiento deportivo, ser mejor deportista, come hidrato de carbono. Es muy importante porque si no, no vas a rendir bien, vas a sentirte baja de energía, no vas a recuperar bien, no vas a dormir bien, no vas a mejorar en tu práctica deportiva, y mucho de esto viene de pues eso, de no comer una correcta cantidad de hidratos de carbono. Tradúzcase panes, cereales en general, ¿no? Tubérculos, también la legumbre nos aporta, también las frutas nos aportan, y pareciera muchas veces que no necesitaren ese hidrato de carbono para rendir. Es como, pues no lo como porque termino engordando, no voy a comer un plato de pasta porque eso se traduce en subida de peso, ¿no? Y no tiene por qué ser así, obviamente, si se hace bien y si está todo dentro de un contexto, ¿no? Que es la práctica y la mejora del rendimiento deportivo. Bueno, entonces hemos podido ver que esa fobia a los carbohidratos no solo aparece en la población general, sino también aparece un poco en los deportistas, ¿no? Ese miedo a comer hidratos por si empeoro mi rendimiento o aumento de peso. En los deportistas sucede muchísimo, muchísimo. En cuanto tú le metes un poquito de hidrato de carbono alrededor del entrenamiento, oye, toma en tu comida principal anterior, mete un poco de hidrato de carbono, una ración de pan, de arroz, de pasta, de lo que sea, o algo de fruta antes de ir del entrenamiento, dicen, oye, me estoy sintiendo bastante mejor. Y luego les dices, oye, y después de entrenar, que muchas veces ya es de noche y por la noche los hidratos son lo peor que ha habido, ¿no? Según la creencia popular. Pero es que después de entrenar tú has gastado ese hidrato de carbono, tienes que recuperar, y es que además justo después de la práctica deportiva el músculo absorbe mejor la glucosa, la almacena mejor como glucógeno, entonces aprovecha esa oportunidad para recuperar el hidrato de carbono, no lo dejes para después porque luego estás más fatigado, te sientes más dolor, no recuperas tan bien, y es porque no hemos aprovechado como esa ventana en la que podemos recuperar mejor el glucógeno muscular. Y bueno, Jorge, ahora que estamos aquí un poquito en petit comité, hay varios compañeros que han respondido a esta pregunta en otros capítulos, así que yo no quería dejar de hacértela. ¿Qué consideras tú que es comer saludable, que es alimentarse de forma saludable? Yo creo que alimentarse de forma saludable es comer según tu situación, tu contexto. Y eso pues puede ser 1000 cosas distintas para cada persona. Lo que yo decía, yo que me dedico bastante a la nutrición deportiva, el comer saludable para una persona que realiza mucho deporte no es lo mismo que para una persona que que quiere perder peso o que tiene un problema digestivo, por ejemplo, que no puede meter ciertos hidratos de carbono porque le sientan mal, ¿no? Aquí pues el contexto es distinto. Entonces, comer saludable es comer según tu contexto y tu situación. Para eso estamos los nutricionistas, ¿no? Para analizar el contexto y la situación de los pacientes que nos vienen a consulta y dar consejos en función a eso. Comer saludable no es algo cerrado. Tenemos que adaptarnos a lo que está buscando la persona. Claro, qué importante es eso de acudir siempre al dietista nutricionista, más cuando estamos en una situación específica, como ha dicho Jorge, pues con un problema digestivo, alguna patología, o como hemos venido hablando a lo largo de todo este capítulo, en la nutrición deportiva, ¿no? Lo importante que es adaptar esas ingestas al deportista. Exactamente. Me gustaría, así para el final, también hacer hincapié un poco en la hidratación, que es la gran olvidada del deporte en general y pues del deporte de equipo específico. Yo que, como ya dijiste al principio, me he dedicado mucho al fútbol. En el fútbol creo que es un deporte con mucha testosterona. Y lo que sí he visto mucho en mi práctica en este deporte, tanto como entrenador como jugador, es que se bebe muy poca agua. Cuando tú das un descanso para ir a beber agua, la gente no quiere beber agua, y muchos es porque se ve como signo de estás cansado, ¿no? O no estás rindiendo bien o lo que fuera, ¿no? Y como mensaje muy importante es que la hidratación es súper importante. La bajada de rendimiento en esos segundos tiempos o eso al final del partido que ya no podemos, una parte es porque hemos perdido glucógeno, pero otra es porque estamos deshidratados o hemos perdido muchas sales minerales. Ahí los calambres típicos de final del partido. Mucho de eso es porque no se hidrata uno
no bien. Y también en consulta de nutrición deportiva pautamos bien la hidratación y con eso mejora mucho el rendimiento también. Llegas mucho mejor al final de los partidos, recuperas mucho mejor, no te dan calambres, tienes más energía al final. Y quiero romper una lanza por la hidratación en la nutrición deportiva, que pareciera que todo es solamente comer, y también es muy importante beber lo que se necesita, ¿no? Entonces bebed agua, por favor, y también bebidas isotónicas, aprovechar los medios tiempos o los descansos para beber, para eso están. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por habernos contado todo lo que nos has contado en este capítulo de hoy, por habernos arrojado un poquito de luz sobre todo el tema de la nutrición en torno a los deportes de equipo. Ha sido un placer entrevistarte. Igualmente, y quiero recordar que tenemos un webinar, que hice un webinar gratuito, está en nuestra página y en nuestro YouTube, de justamente deportes de equipo. Aquí pues es de 1 hora, me parece, entonces hablo mucho más de todo este tema. Si queréis ver este webinar que os acaba de comentar Jorge y otros de temática de nutrición deportiva, pues podéis entrar en nuestro canal de YouTube y podéis verlo siempre que queráis. ¿Vale? Bueno, pues aquí nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el capítulo de hoy. Además de contaros todo lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar por correo, por redes sociales, por teléfono. Podéis entrar en nuestra web www.centroaleris.com o buscar Centro Aleris en Facebook, Instagram o Twitter, y ahí os estaremos esperando. Y por supuesto, si queréis hacer cualquier intervención, podéis mandarlo un audio directamente por WhatsApp, más cómodo imposible, al 911 37 38 42. Repito, 911 37 38 42. Muchas gracias por escucharnos y escoger Aleris para aprender sobre nutrición. Un saludo y hasta luego. Adiós, muchas gracias.